persona manifieste que no ve la letra señalada o se equivoque. En personas o niños iletrados, se solicita que señale con su mano la direccionalidad de las barras de la letra E contenidas en cada fila, de izquierda a derecha. Empezar por la letra E más grande, superior, hasta que el evaluado manifieste que no ve la letra señalada o se equivoque en su direccionalidad. En niños o personas que usan lentes, se debe realizar el mismo procedimiento adicionalmente con sus lentes puestos. Registra el resultado considerando la fracción de la última línea que leyó correctamente, es decir, la última línea que pudo leer completa o la línea que leyó más de la mitad de las letras de la cartilla de Snellen. Realiza el registro completo de la atención de acuerdo a la clasificación de agudeza visual de la Organización Mundial de la Salud en la ficha clínica. Interpretación 20/200. Significa que ve a 20 pies o 6 metros, lo que debería ver a 200 pies o 60 metros. ¿Qué hacer si la persona no puede ver la cartilla de Snellen? En este caso se puede utilizar la técnica del cuentadedos. Si no logra ver, realizar la técnica del movimiento de manos y en caso que no logre ver, se realizará la evaluación de la percepción de la luz. Agujero estenopeico. El agujero estenopeico concentra la imagen en un punto central, mejorando la agudeza visual de las personas con ametropía. Esta prueba se debe aplicar a aquellas personas que tengan una agudeza visual menor o igual a 20/40. Esta prueba permite saber si la disminución visual se debe a una ametropía o a alguna patología ocular. Es importante detectar precozmente los problemas oculares que causan déficit visual y o sea en la población, a fin de brindarle un diagnóstico y o tratamiento oportuno. Eso es el repaso que teníamos pendiente de la última clase. Y el desarrollo de hoy, vamos a hablar sobre astigmatismo y miopía alta y refracción en niños. Un tema un poquito más largo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera parte? Doctora, disculpa una pregunta sobre Sí, la dime. interpretación de los resultados, doctora, sobre ¿qué significa dioptria, doctora? Y ¿cómo le ponemos al paciente? Bueno, ese es de 20/200, no entiendo mucho, o sea, ¿cómo lo pondríamos, doctora? Si ve menos o más, o... Ya, buena pregunta. En el video y en una parte del desarrollo del tema, hemos visto, por ejemplo, la cartilla de Snellen, ¿no es cierto? Voy a Sí. volver a poner la parte de la cartilla de Snellen, ¿ya? Un momentito. En la parte de la exploración de oftalmología, tenemos la cartilla de Snellen. Ahora la voy a poner. En esta parte de la cartilla sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctora, sí se ve. Ya. La mejor visión es la de 20/200 o 20/20. Esto significa que puede alcanzar a ver a 6 metros, ¿no? La letra del tamaño del número 8. Tú ves ahí la cartilla, las letras que están encima de la línea roja, esa da la calificación de 20/20. Eso significa que hay una buena acomodación, que hay una visión normal, que es emétrope, que puede alcanzar a ver ese tamaño de letra a 6 metros o 20 pies. Si la persona que estamos evaluando no logra ver este número de letra en el tamaño 8 y logra ver solamente la primera letra, la E, entonces calificamos al paciente en un 20/200. Significa que el paciente
Lo que debería ver a 6 metros no logra ver, ¿no? Lo que debería ver a 60 metros no, solamente logra ver la primera letra. Es decir, tiene una ametropía. En este caso, al ver o tener dificultad de ver de lejos, es probable que estemos tratando a una persona con una miopía o alguna otra alteración visual, pero ya no es una emetropía, ya no es un paciente normal, porque estando a 6 metros, a 20 pies, no logra ver lo que debería hacerlo en cuanto al tamaño de letra, ¿no? Entonces, esa es la calificación que se da. Las dioptrías están consideradas como el poder y la medida a la cual se tiene que, se puede calcular el índice de refracción adecuado para lograr una refracción y una visión normal, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, está totalmente claro. Muchas gracias, doctora. Ya listo. El tema ahora que vamos a tratar es astigmatismo y miopía. A ver, tenía la presentación, aquí está. Está un poquito pesado esto. Me botó el sistema. A ver, voy a intentar nuevamente hacer la presentación. Otra vez. Ahí se ve la presentación. Sí, doctora. ¿Ya? Listo. Sí, doctora. Gracias. Bueno, para que podamos hablar del astigmatismo, diremos que es una consecuencia de anormalidades en la córnea. Es la presentación de diámetros desiguales y se definen dos focales perpendiculares entre sí. El paciente no logra ver de cerca ni tampoco de lejos. La separación entre las dos focales será la potencia del astigmatismo. Cuanto mayor sea, habrá una mayor medida de astigmatismo. Estas son las dos perpendiculares, ¿no? La vertical y la horizontal. En la imagen del fondo de ojo se llega a formar un cono llamado intervalo de Sturm o cono de Sturm. Los cortes transversales del conoide de Sturm, formado por las elipses, uno de los cortes entre las líneas focales en un círculo llamado el círculo menor, el círculo de menor confusión. Este es el foco más óptimo, es donde efectivamente hay la visión un poco borrosa, pero es menor, o sea, no es tan borrosa como en la parte de adelante o en la parte de atrás.
del punto visual. Si el círculo de menor confusión de un ojo astigmático cae en la retina, las imágenes son igualmente borrosas en todas las direcciones. Por eso es el término de menor confusión o círculo de menor confusión. Gran parte de los lentes esféricos van a colocar el círculo de menor confusión en el conoide de Sturm, en la retina, para lograr una mejor visión. La clasificación del astigmatismo es bastante compleja. Se puede clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, de acuerdo al punto de vista fisiológico, el astigmatismo puede ser clasificado en astigmatismo de curvatura. Este es producido porque las superficies refringentes del sistema óptico, es decir, la córnea, el cristalino, no son esféricos o de revolución. Tienen algunas irregularidades, lo que ocasiona una anormal refracción. Por ejemplo, se tienen córneas ovaladas o córneas de revolución, ¿no? Esto es de acuerdo a la curvatura, ¿no?, de la córnea. Por otro lado está el astigmatismo de índice, es decir, cuando hay alteración en los medios de refracción, cuando la potencia varía por cambios del índice de refracción en los medios transparentes. Se puede producir, por ejemplo, opacidades en dichas ópticas, como por ejemplo la catarata, ¿no? El cristalino ya no está totalmente transparente y hay presencia de catarata, entonces el índice de refracción está alterado, ¿no? Y esto puede ser irregular y puede afectar sobre todo al cristalino y al vítreo. En el vítreo puede ocasionarse esta pérdida de índice de refracción debido a depósitos, por ejemplo, depósitos de calcio, de colesterol, ¿no? Que alteran justamente el poder dióptrico que tiene. Otra clasificación es el astigmatismo de posición. Se produce por la oblicuidad entre las superficies de refracción de la córnea, del cristalino con la retina. Las causas más comunes, por ejemplo, son la malposición del cristalino, como en la luxación del cristalino, deformaciones que ocurren en la retina, ya sea la presencia de un cuerpo extraño, por ejemplo, en golpes directos en el ojo, también hay alteraciones a nivel del índice, y por cuestiones hereditarias en anomalías genéticas. Según la estructura ocular, esta es otra clasificación que origine el astigmatismo. Podría ser, por ejemplo, de acuerdo a la estructura, podría ser corneal. Se produce por la forma de la córnea, por su superficie, refringente del sistema óptico del ojo, por el cristalino, que puede ser que no sea esférico o de revolución. Dentro de esta clasificación de formas, podría ser por el cristaliniano. Se divide a su vez en 3 tipos, porque está luxado, por la curvatura del cristalino o por los cambios del índice de refracción. Puede ser también retiniano, de origen retiniano. Su valor es muy pequeño y se debe a inclinaciones y deformaciones de la retina. En este caso, por ejemplo, hay una maculopatía. Está asociado a degeneración macular, es decir, una alteración a nivel de la estructura de la mácula, ¿no? Esto también se ha visto que tiene como origen la genética, ¿no? Alguna alteración genética. Según la metropía con la que se encuentre asociado, podría ser un astigmatismo simple, es decir, un astigmatismo hipermetrópico simple o miópico simple, ¿no? Teniendo en cuenta el meridiano amétrope, que se sitúa, por ejemplo, en el hipermetrópico, se sitúa por detrás de la retina, y en el astigmatismo miópico simple se sitúa por delante de la retina, ¿no? Estas son las imágenes del astigmatismo hipermetrópico simple, ¿no? En esta zona cae la retina, ¿no? En esta imagen se da la imagen real delante de la retina. Y en el miópico simple, la imagen real está por delante de la retina.
Esto, en esta imagen, por ejemplo, en la miópica simple, es debido a que el globo ocular es mucho más largo antero-posteriormente, ¿no? Entonces, por eso la imagen real está delante de la retina. El astigmatismo compuesto es esto dependiendo de los meridianos que focalizan en la retina. Por ejemplo, se definen como astigmatismo hipermetrópico compuesto cuando ambos meridianos se encuentran por detrás de la retina, en el astigmatismo miópico compuesto cuando ambos meridianos están por delante de la retina. Esta es la imagen, ¿no? Ambos están por detrás de la retina, ¿no? Ambos ejes, ¿no? Este es el miópico compuesto, donde los dos ejes están cayendo por delante de la retina, ¿no? Este es el mixto, en el cual un meridiano principal se va a situar por delante de la retina y el otro se va a situar por detrás de la retina. Por la posición de sus meridianos puede ser directo, inverso y oblicuo. El astigmatismo directo se caracteriza porque el meridiano vertical es más curvo que el horizontal. El inverso, su meridiano principal horizontal, es el de mayor curvatura. En el oblicuo, los meridianos principales se encuentran a más de 20 grados de la línea horizontal o vertical. Por ejemplo, acá en el astigmatismo también se puede clasificar por la posición de los meridianos principales. Por ejemplo, en la figura A se muestra el astigmatismo directo, ¿no? En la figura B está el astigmatismo inverso, ¿no? Es más largo el cristalino, ¿no? Más elongado. En la figura C encontramos un astigmatismo oblicuo, ¿no? En la figura D, el astigmatismo es simétrico, ¿no? Y en la figura E encontramos el astigmatismo asimétrico. Anteriormente, cuando se trataba de hacer la refracción en los pacientes, se trataba de jugar justamente con este tipo de meridianos. Pero ahora existen tantos equipos oftalmológicos que prácticamente con una sola evaluación te mide el tipo de astigmatismo, ¿no? Y bueno, según los factores productores del astigmatismo, podría ser hereditario, cuando existen antecedentes familiares, adquirido, cuando aparece durante el desarrollo. En este sentido, hay una parte de astigmatismo de pequeña cuantía, siempre. En el recién nacido y en las personas preescolares se encuentra un pequeño grado de astigmatismo en un 0,50 o un 0,75 de dioptrías. No llega a ser una dioptría. En cuanto a los astigmatismos adquiridos, por ejemplo, los corneales, podrían ser de origen palpebral, cuando, por ejemplo, se produce un incremento de la presión que está ejercida por los párpados sobre la córnea. Como un ejemplo bastante común se observa el chalazion, ¿no? Por ejemplo, en la figura izquierda es un ojo derecho en la que en el tercio medio se observa un chalazion. Debido a la musculatura y a la tensión con la que estaba posicionado el párpado, ejerce cierta presión a nivel de la córnea, lo cual genera un astigmatismo adquirido, ¿no? O tumores también, los tumores palpebrales o la tosis también puede ocasionar esto, ¿no? Que está un poco ajustando el globo ocular y ocasiona este tipo de alteración o aberración, muchas veces momentánea, ¿no? Porque una vez resuelto, de repente podría recuperarse la emetropía, ¿no? Si es que solamente es un problema de astigmatismo, ¿no? En cuanto al origen, podría ser también orbitario.
la causa más común son los tumores orbitarios, como los tumores del nervio óptico o los gliomas, ¿no? Por ejemplo, en la figura de la tomografía del lado izquierdo, se observa el glioma del nervio óptico, ¿no? Esta zona engrosada en la mayoría del recorrido del nervio óptico, ¿no? Y en la figura derecha se observa también el glioma, prácticamente llevando a la destrucción del nervio óptico, ¿no? Otra causa también es de origen conjuntival. Cuando se produce, por ejemplo, este tipo de patología bastante común, que es el terigio va a ir aumentando de tamaño y se va a situar sobre la pupila, y entonces puede causar efectos de alteraciones visuales, ¿no? Porque está traccionando la superficie corneal. Y bueno, una vez retirado, extirpado quirúrgicamente, puede recuperar logrado el astigmatismo o reducirlo al menos, ¿no? Otro origen es el esclero corneal. Puede ser cualquier traumatismo, cualquier alteración que origina irregularidades a nivel de la superficie corneal, ¿no? Puede haber queratitis que se infecta con una bacteria o con un hongo y como resultado se produce una úlcera corneal. Luego de la curación de la úlcera puede haber pérdida del brillo y de la transparencia del globo ocular. O a veces también formaciones de cicatrices, ¿no? Este tipo de lesiones de cicatrices también puede ocasionar alteraciones a nivel de la córnea y causar refracción alterada, ¿no? Otra causa es el origen quirúrgico, ¿no? La cirugía refractiva está orientada a mejorar la visión, remodelando la córnea. Y es muy frecuente hablar de aberrometropías ocasionadas por este tipo de cirugías refractivas, inclusive, por ejemplo, cirugías de reemplazo de lente intraocular. A veces requieren aperturas un poco más grandes de la córnea y al realizar el cierre de la córnea, los puntos pueden estar muy tirantes y pueden ser un motivo de una presencia de astigmatismo, ¿no? Por el uso de lentes de contacto también se puede producir astigmatismo. Existen materiales como el polimetilmetacrilato, que son semirrígidos. Esto también puede producir alteraciones, ¿no? Digamos, moldeando la córnea, ¿no? Lentes híbridos o lentes soft burn, que son astigmatismos altos. Puede ocasionar queratoconos también, ¿no? Por la presión y el modelaje que produce a nivel de la córnea, ¿no? La corrección óptica, para la compensación del astigmatismo son necesarios los lentes cilíndricos, ¿no? Se habla de cilindros. Un lente, este tipo de correcciones pueden ser lentes planos cilíndricos, un área donde se tiene un área plana y otra cilíndrica, ya sea este cilindro positivo o negativo. Cuando un haz de rayos pasa en la misma dirección en la cara del lente, es decir, en el eje cilíndrico, la imagen que se obtiene va a ser un lente paralelo al eje del cilindro, ¿no? Esto se usa para compensar el astigmatismo simple. Los lentes esféricos cilíndricos combinan el efecto de una superficie esférica con una cilíndrica y se utilizan para compensar astigmatismos compuestos. Los lentes bicilíndricos tienen dos medidas, ¿no? En la cara anterior y posterior van a ser cilíndricos y producen un efecto similar al de unir dos lentes planos cilíndricos por su cara plana. Ya son aberraciones en cuanto a las medidas, ¿no? Por ejemplo, los lentes tóricos, los que utilizan lentes de contacto, es un tipo de lente esferocilíndrico que está tallada en una sola cara de lente, ¿no? Entonces, son las mismas utilizadas para proporcionar un mayor campo
Este tipo de lentes tóricos son muy buenos, tienen una buena refracción, una buena transparencia y reposición de la imagen, ¿no? Cuando el astigmatismo es miópico, los dos meridianos se van a encontrar desenfocados. Entonces va a ser necesario la presencia de un lente esférico para llevar un lente al punto focal de la retina, ¿no? Mientras que el otro punto focal se llevará hasta la retina con un lente cilíndrico. Esta parte de la óptica es un poquito árido cuando no estamos haciéndolo en la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, en la imagen A y B se va a necesitar un lente cóncavo. Entonces, se trata de una miopía, ¿no? Es un lente negativo para corregir la miopía. En la imagen C y D se va a necesitar un lente positivo, es decir, para corregir una hipermetropía. Mientras que en la figura E y F, la última, va a ser necesario usar un cilindro negativo orientado verticalmente a 90 grados. Este es el tipo de medida y numeración que se utilizan en los lentes cilíndricos negativos para poder enfocar en la retina y corregir todo el astigmatismo, ¿no? El astigmatismo fisiológico se define como que en la cara anterior de la córnea existe un astigmatismo. Esto es debido a la curvatura que presenta, ¿no? En una proporción de las 3/4 partes del total de los casos. La cara anterior de la córnea va a desempeñar el papel principal en la refracción entre el aire y la córnea. El astigmatismo fisiológico, el originado en la superficie anterior de la córnea, va a tener un valor de 0.5 y 1 dioptrías. El meridiano principal va a ser el vertical, el de más potencia. Y su presencia se puede explicar por la presión de los párpados en la zona superior e inferior corneal, que van a provocar un aumento de su curvatura, ¿no? Como si estuvieran fijando por la adhesión que tiene el párpado hacia el globo ocular, ¿no? Ahora esta es una vista de los diferentes lentes de contacto que se emplean para la corrección del astigmatismo, ¿no? Existen lentes rígidos, lentes blandos. De acuerdo a la evolución en los primeros años de vida, el proceso de emetropización tiende a corregir el astigmatismo corneal. Es por eso que al inicio de las evaluaciones en niños, las medidas a veces bastante bajas como 0.50, 0.25 no se establecen como una necesidad de que el paciente tenga que requerir lentes de medida, ¿no? A partir de los 5 años, el astigmatismo aparece con mayor frecuencia. El paciente generalmente a partir de esta edad empieza a frotarse un poco más los párpados, empieza a tener ciertas reacciones frente a la dificultad visual. Entonces empieza a presentar este astigmatismo, ¿no? Cuando la persona ya es mayor, a partir de la aparición de la presbicia, va a aumentar mucho más el astigmatismo existente, ¿no? La presbicia, como ustedes saben, es una dificultad visual que empieza a producirse a partir de los 38 años en adelante, debido a la dificultad de la acomodación del cristalino, ¿no? Y hay una fatiga a nivel del músculo ciliar. Este proceso se atribuye a cambios en la córnea y el cristalino, como la relajación de la presión ejercida por los párpados sobre la córnea, o hay cambios a nivel de la conformación del cristalino, ¿no? El principal signo es la diferencia en los radios de curvatura corneales al medirlos con el queratómetro. También puede presentar conjuntivitis o blefaritis por congestión en la zona anterior del ojo. Puede presentar un falso edema de papila cuando se hace una evaluación de fondo de ojo. Puede
puede generar una falsa imagen de edema de papila. Y en ocasiones, si el paciente presenta un alto grado de astigmatismo, podría presentar disminución de la agudeza visual con corrección. Los síntomas, se tiene pacientes con astigmatismo elevados, van a presentar, por ejemplo, la visión borrosa, la disminución de la agudeza visual, va a haber una disminución en la hendidura palpebral o los ojos van a estar como guiñados para intentar un efecto estenopeico, ¿no? Es decir, el paciente trata de buscar su mejor visión entrecerrando los ojos, ¿no? Tratando de ver por una pequeña abertura, como esto se llama el efecto estenopeico, ¿no? El paciente se va a acercar mucho a la lectura para conseguir aumentar el tamaño de la imagen en la retina, ¿no? El paciente, por ejemplo, en los pacientes que tienen este tipo de problemas, acercan demasiado el cuaderno o el libro, ¿no? Los síntomas que también se asocian junto con el astigmatismo son, por ejemplo, los síntomas astenopeicos, es decir, cansancio visual. La astenopía es un cansancio visual, puede aparecer después de la corrección parcial con gafas. Los astigmatismos leves se caracterizan porque la agudeza visual es buena, aunque estén con cansancio después de realizar un trabajo preciso, ¿no? Este cansancio puede producir fotofobia, lagrimeo, sensación de vértigo, náuseas, cefaleas frontales, incluso dolor de hombros también se ha descrito. Luego de en estos síntomas también está el ojo rojo, ¿no? Y bueno, el paciente aqueja como si estuviera todo el tiempo sin haber descansado, sin haber dormido bien, ¿no? El siguiente tema es la miopía degenerativa. Esta miopía se conoce así como miopía degenerativa cuando el poder refractario es mayor a 6 dioptrías, cuando la medida del paciente en dioptrías es mayor de 6 y hay un incremento progresivo en la longitud axial, es decir, el tamaño del globo ocular no se detiene en los 23 milímetros, sino continúa avanzando por encima de los 26 milímetros. Este es un proceso degenerativo del polo posterior, es decir, de la región posterior de la retina, ¿no? Los tipos de miopía, esto se ha desordenado esto, bueno, existe miopía simple, miopía intermedia y miopía degenerativa. De acuerdo a la longitud axial, está aumentada, es más de 26 milímetros. Se observan lesiones a nivel de la retina y el poder refractivo es considerado por encima de 6 dioptrías. Cuando el paciente tiene más de 6 dioptrías, entonces se habla de este tipo de miopías malignas. Esta patología es la 7ª causa de ceguera en adultos en Estados Unidos y en Europa, del 0.2 al 0.4% en la población general de Estados Unidos. Tiene medidas mayores de 6 dioptrías, está en un promedio de mayor de 7.8 dioptrías. Es bastante común en Asia y en el Medio Oriente. En nuestra zona tiene una prevalencia de 11 a 33% y el pico se inicia más o menos a partir de los 20 años. ¿Cuál es la patogénesis? Existen varias teorías. La teoría biomecánica refiere que hay una excesiva elongación axial, hay lesiones corioretinales, vamos a ver más adelante, encontrar unas fotos muy bonitas. Hay una distensión progresiva, un estiramiento de las membranas oculares, hay un enderezamiento de vasos temporales y una creciente supertraccional, llevando un adelgazamiento de la retina y la coroides, como les había manifestado en la miopía, y un acompañamiento hasta cierto grado de la retina y la coroides, pero una vez que ya no pueden acompañar más el crecimiento, al tratar de abarcar la retina se adelgazan, ¿no?
a tratar de alcanzar, perdón, la esclera, la retina se va adelgazando, ¿no? Y se forma lo que se conoce como el estafiloma, que es una parte de esclera anormal que tiene muy baja resistencia mecánica, y esto es debido al alargamiento axial por la presión intraocular que ocurre en un paciente miópico maligno, ¿no? Otra de las teorías es la teoría heredodegenerativa, donde los cambios corioretinales presentan procesos abiotróficos determinados estos genéticamente, ¿no? Siempre hay una raíz hereditaria ahí. Por ejemplo, es un estudio de una pieza anatómica. Se observa, por ejemplo, cómo se ha adelgazado la esclera en el caso de una miopía, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, se está notando ya la zona de la coroides a través de la esclera. El adelgazamiento escleral es tal que hay ectasia de la zona ecuatorial, ¿no? Que es bastante considerada. En estos casos, por ejemplo, a veces se ha tratado de hacer parches esclerales, ¿no? Tratando de parchar las zonas más adelgazadas. Pero en general este tipo de pacientes tienen un pronóstico malo, ¿no? Pérdida visual. La histopatología define como que en la coroides hay un adelgazamiento de la coriocapilaris, es decir, los vasos están muy adelgazados. La membrana de Bruch tiene un adelgazamiento y muchas veces ruptura. En la retina, el epitelio pigmentario de la retina va a empezar a presentar células que se van degenerando. Y la parte sensorial, es decir, la captación de la visión es muy baja, ¿no? Entonces, sobre todo en las zonas que están muy adelgazadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta figura que estoy señalando, esta es la pigmentación que se tiene en una retina normal, ¿no? Y en esta otra imagen que estoy señalando es en la que se altera la armonía en cuanto a la pigmentación, ¿no? En la retina que está muy adelgazada, ¿no? Al hacer un examen de fondo de ojo, se van a encontrar estados degenerativos del humor vítreo, se va a encontrar un cono miópico, un estafiloma posterior, va a haber alteraciones de la coroides y del epitelio pigmentario, se van a observar áreas atróficas, va a haber grietas de barniz o lacquer cracks, hay degeneraciones retinales periféricas, presencia de membranas neovasculares. Aquí, por ejemplo, vemos algunas degeneraciones del humor vítreo. Hay lo que se llama cinéresis vítrea, ¿no? El ojo, por ejemplo, trata de cambiar de dirección visual y se observa cómo el vítreo se empieza a movilizar como si fuera una gelatina, ¿no? Esa es la cinéresis vítrea. Y por otro lado también se genera la licuefacción vítrea. Se muestra, por ejemplo, en miopías grandes, cuando se hace un fondo de ojo, se observa como si dentro del ojo hubiera partículas como la clara de huevo, algo así, ¿no? Entonces el paciente mueve el ojo para arriba o para abajo y existe un movimiento que acompaña este movimiento ocular, ¿no? Un poco tardío, pero acompaña este movimiento. Por ejemplo, aquí esta imagen muestra el cono miópico, ¿no? La parte central, el área blanca está bien definido, tiene una imagen de media luna, generalmente es del lado temporal, porque esa es la última porción que se llega a formar en el globo ocular, y se ve la superficie interna de la esclera. En esa zona ya no hay retina. Como ustedes ven acá en esta imagen, hay adelgazamiento de la retina, de tal manera que por debajo de la retina se están observando los vasos de la corioretina, ¿no? Por ejemplo, aquí en este cono miópico se ve el nervio óptico como si estuviera rechazado, ¿no? El margen que se encuentra en contacto con el fondo normal está pigmentado
y a veces es posible encontrar un área de transición de color rojo oscuro que corresponde a la coroides. Todavía es parcialmente visible, ¿no? En esta otra imagen vemos un cono temporal y hay disminución de la pigmentación en el polo posterior. Esto es típico en la miopía, ahí los vasos coroideos son bastante visibles. Miren cómo se ha adelgazado tanto la retina que ya se observan los vasos coroidales, ¿no? Entonces también hay una baja captación de las imágenes, ¿no? En esta otra imagen vemos una miopía elevada, mayor miopía, mayor va a ser el estiramiento del polo posterior y se forma, como ustedes ven, un cono amplio de una coroides atrófica, ¿no? Que rodea el nervio óptico. La cabeza del nervio óptico está inclinado, como rechazado, con los vasos emergiendo nasalmente, ¿no? Inclusive no se puede tomar en cuenta mucho la diferencia o el quebrado, relación copa-disco, ¿no? Se ve bastante pálido, da una imagen también de un pseudopapiledema, ¿no? Si observamos bien, hacemos la medida de la vista, y bueno, si es que el paciente no acompaña otros síntomas, como por ejemplo en los pacientes que tienen papiledema, se producen estos por incremento de la presión intracerebral, ¿no? Entonces, el paciente viene aquejando mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces es importante hacer la historia clínica, ¿no? Del paciente, los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en la mácula, solo se va a pigmentar el área de la mácula. La visión a trechos de redes de coroides, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve, por ejemplo, como si fuera una red, ¿no? De coroides. A nivel de la mácula, se va a observar acúmulos de pigmentos. Y bueno, generalmente este tipo de patologías con miopía maligna se asocian con bastante frecuencia a degeneraciones maculares, ¿no? Hay una anarquía pigmentaria, hay áreas blanquecinas, hay ruptura de la lámina de Bruch. Entonces, todo ello conlleva a la disminución visual. Las grietas de barniz o lacquer cracks, en su mayoría son en la región macular, son lineales, son finas, irregulares en el calibre, son blanco-amarillentas, de disposición horizontal, están asociados a neovascularización, a lesiones degenerativas focales y puede asociarse a hemorragia macular, ¿no? Esto, por presentar una disminución súbita de la presión, de la visión, hay metamorfopsias. Las metamorfopsias son como visiones de formas en cuanto uno observa un objeto, le encuentra formas o hay alteraciones a nivel de las formas de los objetos, ¿no? Esta es una biopsia en las zonas de la retina, cómo se observa el lacquer crack. Hay discontinuidad de la membrana de Bruch y hay neovascularización coroidal. Acá, por ejemplo, vemos una maculopatía hemorrágica. Esto es bastante frecuente en pacientes que tienen más de 15 dioptrías de medida, ¿no? Hay ruptura de los elementos de la coreo capilar, hay rotura de la lámina de Bruch y generalmente estos pacientes acaban con pérdida visual, ¿no? Llevan a una atrofia de la retina o un edema, ¿no? En esta siguiente imagen vemos una maculopatía degenerativa y edematosa, además presencia de hemorragia. Esto es en la fase incipiente de este tipo de maculopatías, ¿no? Se va a observar una mancha rojiza y una hemorragia. Por el costado también se observa una mancha gris plateada. Esto es una elevación serosa de la retina, es como si fuera una zona edematizada, ¿no? En esta zona se observa esa elevación, ¿no? Esta zona de acá. Y esta zona rojiza, hemorrágica, es la maculopatía degenerativa
¿no? El alrededor sería la parte edematosa, ¿no? Esta es otra imagen de la fase Foster-Fuch, que es donde empieza a haber migración del pigmento hacia la zona del desgarro seroso, ¿no? En esta zona, por ejemplo, ya empieza a haber un desgarro, una migración del pigmento, ¿no? En la zona del desgarro. También se observa con mucha frecuencia el estafiloma posterior. Esto es definitivo en una miopía degenerativa, ¿no? Una vez hallado ya uno puede hablar de miopía degenerativa, ¿no? Luego se observa también ectasias en el polo posterior, es decir, en saliencias. Hay compromiso del epitelio pigmentario, hay compromiso de la coroides, de la esclera. El inicio generalmente viene a ser temprano, pero se va incrementando con la longitud axial. Presenta atrofia corioretinal, puede comprometerse la mácula, ¿no? Estas son las imágenes del estafiloma posterior. Miren ustedes cómo la retina ha dejado de abarcar esta zona debido al incremento en cuanto a la longitud anteroposterior y lateral de la retina, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, en la imagen de la derecha, vemos que esta zona de estafiloma posterior llega a dañar la zona macular, ¿no? Llega a haber una alteración a nivel de la mácula, ¿no? Y vemos también a nivel de la coroides y el epitelio pigmentario, vemos un fondo atigrado, ¿no? Y permite ver este fondo los vasos de la coroides, ¿no? Que son vasos largos. Aquí también se observa, ¿no? Por ejemplo, esta vasculatura que debería estar bastante escondida, ¿no? Por ser un poco más profunda. El cambio pigmentario en el área de las grietas es la membrana de Bruch, por ejemplo, esta pigmentación, ¿no? La hiperpigmentación probablemente es el remanente de una hemorragia previa en un ojo con una miopía elevada. En esta imagen, por ejemplo, vemos la mancha de Fuch. Esta es la mácula y debajo de esta mácula hay una hemorragia en la fóvea con proliferación del epitelio pigmentario, inclusive hay formación de vasos, ¿no? De neovasos debajo de la retina. Eso es en un ojo miope. Acá también, por ejemplo, es un ojo con miopía elevada y se muestra hemorragia fresca debajo de la fóvea, ¿no? ¿Esto por qué? Porque debajo se forman vasos de mala calidad y esta formación de vasos es lo que contribuye, digamos, a la pérdida visual y también a la coloración así rojiza que tiene la retina en estos casos de miopía elevada, ¿no? Las degeneraciones retinales periféricas pueden ser amenazantes, como la degeneración latiz, los agujeros retinales en la degeneración latiz, los desgarros retinales, las lesiones predisponentes, como el blanco sin presión. Estas lesiones de blanco sin presión son predisponentes, ¿no? Las otras son no predisponentes. Hay una atrofia corioretinal periférica, más del 50% de los ojos, ¿no? Con longitud axial mayor de 28 milímetros, presentan este tipo de atrofias. También se observa degeneraciones reticulares, ¿no? Este tipo de lesiones está asociado a mayor presencia de agujeros, desgarros y desprendimientos de retina. Acá, por ejemplo, se observa cómo se ha adelgazado el tejido, llamándose una degeneración reticular, ¿no? La pigmentación paralela al ecuador con un trama arborescente de finas líneas blancas es un estadio temprano de la degeneración reticular. La observación cuidadosa de este cuadro va a revelar el borde del bolsillo licuificado del vítreo sobre la lesión. Miren ustedes acá. En esta imagen se forma una elevación
¿no? Cómo está esta degeneración reticular, como si estuviera elevada, pero las adherencias vítreas eh, son exageradas y eso también contribuye a una tracción o una rotura de la retina, ¿no? Acá otras imágenes de degeneración reticular radial. Esta degeneración reticular se observa también en esta imagen donde hay dos agujeros tróficos y hay cambios pigmentarios, ¿no? En esta otra imagen vemos un desgarro por tracción, ¿no? Eso es fácilmente observable en la lámpara de hendidura utilizando una lupa, ¿no? Estos desgarros sintomáticos en ojos miópicos se encuentran en un 33%, 55%. Por eso antes de realizar una cirugía oftalmológica hay que evaluar bastante bien al paciente para evitar tener problemas, ¿no? Posteriormente, porque el paciente podría decir que ya, digamos, ya había molestias visuales, pero cuando se evalúa y se determina, por ejemplo, este desgarro, el paciente a veces aqueja moscas volantes, ¿no? O puntos negros, ¿no? Pero de acuerdo a la evolución, podría presentar, por ejemplo, pérdidas visuales de cuadrantes, ¿no? O podría presentar estos puntos negros en mayor frecuencia. Esto ya ocurre en pacientes que, digamos, va progresando este tipo de desgarros a desprendimiento de retina, ¿no? Por ejemplo, acá, de acuerdo a estos desgarros, el tratamiento va a ser sellar el tipo de desgarro con láser. Se puede sellar con láser a nivel de este desgarro y ya no progresa un desprendimiento de retina. También en lugar de láser también se utiliza crioterapia, ¿no? Tratando de adherir la retina a través de la esclera utilizando crioterapia, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos dos desgarros. Vemos un desgarro acá y otro por acá, causado por tracción vítrea. Uno redondo, este de acá, con un opérculo flotando. Este de acá es el opérculo flotando. Y el otro es un desgarro en herradura. Tiene forma de una herradura. Estos dos agujeros pueden haber estado presentes por un tiempo, ya que muestran pigmentación en esta zona, ¿no? Y está un poco pigmentada. Acá también ya está un poco pigmentado. Y no ha causado un desprendimiento de retina, ¿no? Esto puede ser porque de repente la pigmentación y la retina desprendida han formado un sello, ¿no? Y por eso ya no ha continuado el desprendimiento de retina. Acá, por ejemplo, vemos un desprendimiento de retina con desgarro, ¿no? En herradura. Acá vemos la zona del desgarro y esta imagen blanquecina es la bolsa retinal o desprendimiento, ¿no? Por ejemplo, acá hay un vaso que pasa a manera de puente a nivel de desgarro. Acá tenemos la imagen del vaso. Y este vaso, si se rompe, es la causa de una hemorragia vítrea, ¿no? Estas son imágenes de blanco sin presión, es decir, zonas eh, con baja perfusión sanguínea a nivel de la retina, ¿no? Tiene un aspecto gris, inducido porque hay cuando se realiza presión de la parte externa de la esclera, se llama indentación. Y bueno, esto ayuda a determinar dónde se encuentran estas zonas de, de blanco sin presión, ¿no? Aquí, por ejemplo, se observa la membrana neovascular. En esta imagen se observa, es una imagen de un cuadro clínico donde hay un compromiso de la agudeza visual, hay miodesopsias, que son esos puntos negros, o moscas volantes o moscas flotantes se llama. El paciente también presenta escotoma central, es decir, una pérdida visual central.
El pronóstico visual es malo y, bueno, la evolución se autolimita, ¿no? Esta formación de neovasos, que se ubican a nivel de la mácula, conllevan a la formación de degeneración macular, ¿no? Estos nuevos vasos a veces, tienen mala calidad a nivel de su epitelio y lo que sucede es que empieza a filtrar bastante líquido a través de las paredes de estos vasos, ¿no? Acá hay otra membrana neovascular, acá hay un opérculo a nivel de la mácula y acá, si ustedes ven, hay una presencia de finos vasitos, ¿no? Que están creciendo como un nuevo penacho, ¿no? Igual acá también en la imagen derecha se observa ahí un agujero macular, pero en la parte central no se logra ver claramente, ¿no? Esa es una membrana neovascular, donde pueden haber vasos de mala calidad que puedan estar trasudando, ¿no? No existe el tratamiento para una miopía maligna, ¿no? No hay forma de detener la expansión del casco escleral. Hay planteamientos sobre el refuerzo quirúrgico, disminuir la progresión del estafiloma, por ejemplo, o colocando un tejido donante, tratando de hacer un reemplazo de tejido retinal. No responde, Cori. Un momentito. ¿Se ve la presentación? Creo que se ha ido. Sí se ve, doctora. Bueno, ya. Sí, doctora. Bueno, estábamos hablando acerca del tratamiento para las miopías malignas. Se puede también tratar con fotocoagulación láser argón a nivel de las neovascularizaciones, pero también este tipo de respuesta a la fotocoagulación es bastante incierta, ¿no? Por ejemplo, en neovascularizaciones con leve a moderada fuga puede empeorar el pronóstico, y en lesiones extrafoveales el agrandamiento de esta cicatriz podría traer una pérdida visual significativa, ¿no? Cuanto las lesiones se acerquen más a la fobia, puede haber un compromiso mayor a nivel de la visión, ¿no? En cuanto al tratamiento, por ejemplo, en la cirugía submacular, la extracción de estas membranas neovasculares por debajo de la mácula tiene cierto éxito, ¿no? Cuanto más se acercan a la fobia, como les había dicho, el defecto del epitelio pigmentario de la retina y la visión central va a tener un pronóstico pobre, ¿no? En cuanto a la terapia de fotodinamia con verteporfirina, en fotodinamia se han hecho algunos estudios y hay una incidencia significativa más alta que traduce una mejoría de la agudeza visual, más o menos luego de un año de tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento de desgarros retinales, esto va a ser sintomático. En el paciente se puede realizar retinopexia, ¿no? Es decir, pegar las zonas de desprendimiento de la retina, ¿no? Esto es para evitar que el desgarro o el desprendimiento de la retina avance y llegue a la ceguera, ¿no? Otro tipo de lesiones son las estrías angioides en este tipo de pacientes con miopías altas. Hay zonas de rupturas focales, puede haber rupturas de espesor total de la membrana de Bruch, puede haber disrupción de la coriocapilaris y del epitelio pigmentario, ¿no? En esta imagen de biopsia se observa, ¿no?, que hay ruptura de la membrana de Bruch con el tejido conectivo y neovascular creciendo a través de esta ruptura, ¿no? Es el nacimiento de estas membranas neovasculares. Estas estrías angioides
Como ustedes ven, son, por ejemplo, lineales, surgen de la papila óptica hacia la periferia. Son de color marrón rojizo, son bilaterales, pueden mostrar cambios pigmentarios degenerativos, pueden ser asintomáticos en estadio temprano, pueden llevar a la pérdida visual progresiva debido a la membrana neovascular con degeneración macular, ¿no? Pueden llevar al desprendimiento de la retina o a la hemorragia también, ¿no? Estas imágenes de estrías angioides son, por ejemplo, estas que parecen como zonas blanquecinas, ¿no? En un angiograma tardío se ha observado esta tinción de tejido fibroso en las grietas, ¿no? Aquí también se ve más o menos, pero mejor se observa en el angiograma, ¿no? Se visualizan estas líneas irregulares como grietas, ¿no? Son rojizas. Cuando se rompe solamente se trata de membrana de Bruch, ¿no? Hay acá otra imagen de las estrías angioides y se ven pigmentadas, ¿no? Estas grietas prominentes. Se observa en las zonas de cicatrices de la mácula. Hay presencia de nuevos vasos y también hemorragias previas, ¿no? La formación de los neovasos a nivel de la retina, luego de lograr un desarrollo completo y en la tercera edad, traduce formación de neovasos, ¿no? Y esta formación de neovasos son de mala calidad generalmente. Acá terminaría el tema del astigmatismo y de la miopía magna. No sé si ustedes están bien para continuar la parte de refracción con niños, porque también es un tema un poquito pesado los dos anteriores, ¿no? Si gustan, continuamos o lo podemos dejar para la siguiente clase. Hola. Sí, doctora, sería bien para la siguiente clase. Sí, ¿no? Esto es un poquito pesado Sí, doctora. Están muy mareados. Están variados. Ya. Sí, pues lo dejaremos en todo caso para la siguiente clase, aunque esto es un poco pequeño, también son 12 láminas, pero bueno, está bien, entiendo porque es un poquito pesado, pero de todas maneras teníamos que hacer esto del astigmatismo. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre el astigmatismo